8 en punto de la noche del 18 de mayo del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta hora, mis amados hermanos, a estudiar la palabra. Gloria al Rey. Permítanme que tenía otro video que les voy a presentar ahora, pero primero este. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Oiga, muy buenas tardes. Tienen el micrófono abierto, mi querida Livia. Buenos días, buenas noches, digo. ¿Cómo están? Saludos allá a toda la familia. Gloria al Señor. Bueno, saludos también a Gladys y Alejandro en Venezuela, no los había saludado, ya había saludado a Winnington, a Yadira, a Delmira. ¿Cómo están por allá en Venezuela? Gloria al Rey. Gracias. Buenos días, buenas noches. Estamos activados ya, estamos activados. Ok, pero falta activar la cámara. Winnington, qué alegría verte. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estamos estudiando las 5 solas. Hoy vamos a estudiar la cuarta, repasando rápidamente. La primera sola, recuerden, son 5 puntos básicos del verdadero evangelio. Esto es inamovible. Es más, si usted quiere enseñar algo que la gente pueda grabarse y le quede para toda la vida, es una de las enseñanzas, las 5 solas. Primero que el único canon, oído, no estoy hablando de la marca de la cámara, ¿no? Estamos hablando de el canon. El canon, para los que no saben, antes de que existiese el metro, existiesen las reglas de medir, existiesen las medidas, como metro, pie, pulgada, kilómetro, centímetro. Antes, los egipcios desarrollaron una medida única. Todo se medía con eso. Se llamaba canon. Y era una vara especial que el faraón tenía. Y esa vara especial, no sé cuánto mediría, pero aproximadamente 1 metro. Y esa vara especial servía para que todas las personas que trabajaban en construcción sacaran una réplica idéntica y exacta. Esa vara tenía que cuidarse. La original la tenía el faraón. Los demás sacaban una copia y con eso tomaban todas las medidas. Eso significa canon, la única regla para medir. Usted y yo tenemos una copia de ese canon, ¿verdad? Que es la Biblia que tenemos en la mano. Pero si usted y yo vamos a medir algo, ¿ok? Tenemos que medirlo a través de la palabra. Y ahí es donde vamos aprendiendo poco a poco que la primera sola es solis scriptura en latín, que significa solo la escritura inspirada por Dios es lo único que necesitamos. Bueno, ahí estuvo la historia del canon, apréndansela por favor. Mire, por ejemplo, si una persona sacaba una copia del canon, pero quería como hoy las tipo balanza, ¿cierto? Que la balanza no está bien medida, entonces pesa un poquito más para que usted cree que está llevando 1 libra, pero está llevando menos. El faraón podría enviar a los suyos con el canon original y medir
y si no daba la medida exacta, la gente perdía la vida. Eso no era un juego. Lo mismo sucede acá. Nuestro canon, la Biblia. El problema, mis queridos amigos, es que si dejamos la Biblia a un lado, es muy posible que perdamos la vida. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte. Así que tengamos mucho cuidado con esto, ¿ok? Bueno. Segunda sola, solo fe. Solis fide. La fe es lo único que necesitas para ser justificado ante Dios. Y anoche estuvimos hablando de la fe y de la tercera sola, solo gracia. ¿Qué significa eso? La salvación es gratis, la justificación es por fe y la salvación es gratis. Ahora vamos a la cuarta sola. ¿Cuál es la cuarta sola? La que nos toca hoy. Vamos a hablar solis Cristo. Ojo con esto. Solis Cristo. ¿Qué significa? Solo en Jesús hay salvación. ¿Ok? Vamos a leer aquí mire, si usted sabe manejar las 5 solas, usted logra entender cualquier secta, logra entender cualquier religión y logra darse cuenta de los errores. Ya vamos a mirar. Hay 2 cosas que vamos a buscar. Primero, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Alguien que me ayude rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Timoteo 2, sí. No, espere. O es primera de Timoteo, creo que me equivoqué. Primera de Timoteo, a ver. Sí, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice, por favor? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien, entonces, nótese algo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Ese mediador quién es? Nótese que no solamente dice Jesús el Cristo, Jesucristo, sino que también dice hombre. Y aquí hay un problema cuando muchas personas van a rezar al divino niño. Marlecita, ¿levantaste la mano? Mi hermano, es una pregunta, es que he leído varias veces la Biblia. ¿Ese es el único versículo que dice que Jesús es el intermediador entre Dios y los hombres? No, hay otro versículo, bueno, que lo dice literal, posible, pero hay más versículos. Por ejemplo, hay uno que dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Eso está en Corintios, dado a los, déjeme lo busco. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 12, busquémoslo. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hechos capítulo 4, versículo 12. 4:12. Sí, señor. ¿Qué dice Hechos 4:12? Perdón, bueno, aquí lo tengo, Hechos 4. No, me pasé. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya lo tengo. Ya lo lees. A primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, anótele Hechos 4:12. Y a Hechos 4:12 usted le va a anotar primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Están relacionados. Ya les voy a dar otros que están relacionados. ¿Qué dices, Marlecita, por favor? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se nota? ¿Se nota el mensaje? Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hace falta el que quiera dárselas de inteligente, ¿no? Entonces hay personas que dicen, no, pero es que hay otros intercesores. ¿Sí? Y utiliza, mire, hay un texto que utiliza
para hablar de los santos que interceden, pero no ante Dios, ante Jesucristo. Y la Virgen María intercede ante Jesucristo. A ver, eso no es cierto. Pero la Virgen María le dijo a Jesucristo que hiciera, ¿cómo se dice? Que ayudara con lo del vino, ¿recuerdan? Y la Virgen María dijo que había que ella misma lo dijo y le dijo a los otros, les digo, hagan lo que dice Jesús, es que María es intercesora. No. ¿Por qué? Porque Jesús nunca necesitó de intercesores. La gente podía llegar ante Jesús. Es más, cuando los apóstoles le decían, Señor, le prohibimos a alguien predicar, él les dijo, no, ustedes no pueden hacer eso. El que es conmigo, ¿quién contra mí? También no dejaban que los niños vinieran y él decía, hey, abran paso, los niños son primero. Esa historia de que Jesús necesitaba intermediadores no es tan cierto. Ahora, hay un versículo que esgrimieron hace unos días y me llamó la atención, ¿sí? Que quieren utilizar ciertas religiones para decir que nosotros podemos invocar a los santos. Santiago 5:16, ¿qué dice, por favor? Vamos a buscar. Y aquí es donde nosotros debemos aprender a predicar a esta gente que tiene astucia, ¿no? Hay un texto que dice del error. Déjenme buscarlo acá. ¿Quién encontró Santiago 5:16? Amén. Léelo, por favor, si eres tan amable. 5:16 dice: y confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Interesante, ¿no? Entonces dicen, es que la oración eficaz del justo puede mucho, y ellos son justos, son santos. Entonces le van a decir, mire, órele a San no sé qué para que le haga el milagrito, y si usted le quita el bebé a, ¿quién es que es? Al San Antonio, creo, no sé, o San Judas Tadeo, entonces le hace el milagro. Pero el problema es que hay que leer bien. ¿Qué es lo que dice el versículo 16? Y leámoslo gramaticalmente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo quiero que se den cuenta que no es un punto aparte. Es un punto seguido. ¿Qué significa el punto seguido? Que está relacionado con lo anterior, aunque va a hablar un tema diferente. El problema es que para que la oración eficaz del justo pueda mucho, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuántos recuerdan la enseñanza del altar del incienso? ¿Se acuerdan la enseñanza del altar del incienso? Un día Jesús estaba viendo la ofrenda. Y Jesús entonces, enseñando acerca de la ofrenda, dijo, mire, si tú vas a dar una ofrenda y te acuerdas de que tu compañero, tu prójimo tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Dejarla, irse a pedirle perdón y reconciliarse. Eso es lo que está diciendo el versículo Santiago 5:16. Está diciendo, mire, confiésense las ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados, porque cuando usted perdona y esto, usted ya ahora sí camina justificado delante de Dios. El problema es que si usted le va a orar a un santo, ese santo no le va a pedir perdón a usted, ni usted le pide perdón a él, porque ustedes no se han ofendido. Mire ese texto sacado de contexto, se inventaron ahora que hay que adorar los santos interceden. ¿Sabe? El otro día estuve leyendo cuántos santos hay.
Vamos a buscar en la Iglesia Católica 7,000 santos católicos hay. Perdón que es que tengo una sola mano aquí. A ver, en la Iglesia Católica no me dice. El otro día estuve buscando. No me lo dice. Pero hay muchos santos. Entonces en todas partes del mundo veneran un santo diferente. Es más, todavía siguen apareciendo más santos. Pero ¿cuál es el problema? Que la Biblia no enseña que los muertos nosotros debemos invocarlos. ¿Se acuerdan? Miren Deuteronomio, capítulo 17. Váyanse para Deuteronomio, capítulo 17. No, capítulo 18. A ver, sí, 18. Versículo 10 y 11. ¿Quién lo lee, por favor? Deuteronomio 18, versículo 10 y 11. Deuteronomio 18, 10, 10, 11 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12, por favor. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Nótese que usted no debe consultar a los muertos. ¿Por qué? Por lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ahora vayan a Hebreos 9, 27. Me imagino que están anotando todos los textos, ¿verdad? Para cuando vayan a predicar de la cuarta sola, solis Cristo, o sea, solo Jesucristo es el único que necesitamos, a nadie más. Hebreos 9:27, ¿qué dice? Comenzamos con 1 de Timoteo 2:5, después nos fuimos para Hechos 4:12, después comenzamos a hablar de que sacaron a Santiago 5:16 de contexto, después miramos que Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, prohíbe consultar muertos. ¿Y qué dice el penúltimo versículo de Hebreos? Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén. Hebreos 9, 27 dice. Hebreos 9, 27. Dale. Dale, Marel, que ya yo leí. Bueno, Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que muere una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nótese que el versículo 27 dice que los santos nos andan escuchando y ellos vienen y no. Está establecido que mueren y hasta luego. Eso de las ánimas benditas del purgatorio no es cierto. De que usted le hace una novena y lo saca del purgatorio tampoco es cierto. De que los niños si no se bautizan van al limbo no es cierto. La persona muere una sola vez y el juicio y hasta ahí llegó. Ahora, ¿de dónde viene esa cultura? Pues viene precisamente Deuteronomio 18 lo dice, no hagas lo que esas naciones hacen, es abominación. Tú no tienes por qué consultar a un muerto. Mira que Jesucristo se bajó de la cruz del Calvario y resucitó. Dejó la tumba vacía. Consultar a los muertos fue lo que hizo el rey Saúl. Consultó a la divina de Endor para buscar al santo Samuel. No, señores.
Vaya, es interesante, ahí en Santiago 5:16, coloquen el texto de que Saúl, colóquenle así, Saúl y la divina de Endor. Porque un día me dispararon así, me dijeron, pero si la Biblia dice que hay que consultar a los santos, hay que orarle a los santos. No, eso no está diciendo el texto. ¿Me hago entender? Ahora, ¿el problema cuál es? El problema radica en que la Iglesia Católica llama santos ¿a quién? A los muertos. Y ahí sí hay un problema grande. Vamos a mirar un momentico Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 2:3? Ese texto hay que colocarlo en Santiago 5:16. Primera de Tesalonicenses versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 13. ¿Qué dice? Bueno, están lentos hoy, muchachos. ¿Qué pasa con esas Biblias? Rápido. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no, como palabra de hombres, sino que momentico. es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Marelvis, no es ese. Espérense, a ver. No. Yo me equivoqué, no miré bien la concordancia. Es Efesios 4:14. Qué pena con ustedes. Efesios 4:14. Ese sí es el texto. Vea, yo lo anoté mal acá. Me tocó hacerle un tachón a la Biblia. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Sí, señora. ¿Qué dice? 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire, interesante. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Ya, era hasta el error. O sea, 4:14 dice que si usted es un niño fluctuante, lo pueden engañar. Pero Dios no quiere que seamos niños fluctuantes que nos lleva a cualquier viento de doctrina. Y esos vientos de doctrina son estratagemas de hombres que para engañar, son excelentes empleando con astucia las artimañas del error. Y cuando me dicen a mí, no, es que la Biblia en Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho. Bueno, menos mal el Espíritu Santo le dice, vaya, recuerde lo que ha aprendido, que apenas citen un texto, usted primero lo lee. Y entonces uno le dice, pare un momento, pero es que usted me está dando mal el texto, porque el texto no dice eso. El texto dice que primero hay que confesarse las ofensas unos a otros. Y dígame, San Pancracio, ¿en qué le ofendió a usted o usted en qué le ofendió a él? ¿Se dan cuenta? Y como utilizan las artimañas del error, terminan diciendo que usted puede tener otros intercesores. Y voy a decir algo con mucho respeto y amor. No se confunda. Ministerio de intercesión no existe. Hay muchas iglesias que tienen ministerio de intercesión y eso es un error. ¿Por qué? ¿Qué es interceder? ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Qué es interceder? Rogar por la salvación de otro. Rogar por la salvación de otro. ¿Cómo? Abogar. Bueno, eso por ahí va. Abogar por otro. Abogar. Ajá. Es que usted, para poder ser un intercesor, no es lo mismo que rogar o pedir. El intercesor, el intermediario, no ruega, no pide, exige. Cuando hay un intercesor,
es donde va y bueno, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué ofrecemos nosotros? ¿Qué vamos a poner? En cambio, cuando uno ruega, suplica, Señor, mis hijos, uno no es intercesor, uno está clamando por ellos, pero intercesor no es. ¿Por qué? Porque tú no tienes la potestad para llegar ante Dios y decirle, mira, te pido que dejes a esa persona. Y de una vez te va a decir, pero ¿por qué la tengo que salvar? No, porque usted no tiene ninguna argumento. Pero Jesucristo sí. ¿Cuál es el argumento de Jesucristo ante el Padre para interceder? ¿Quién me lo dice? Él pagó por nosotros. Otra vez te está sonando mal ¿Tienes otra vez el micrófono? El cosámpiro ese puesto. ¿Cómo se llama? ¿Los audífonos? Exacto. Así Sí, es. pero cuando hablo yo lo desconecto. Ah, bueno. ¿Qué dijiste? Él sí puede abogar por nosotros. Porque Él dice, un momento, Padre, a ese que está allá, yo morí por él. Eso es intercesor. Ahora, volvamos otra vez a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y vamos a mirar algo interesante. Porque muchas personas desconocen. O sea, negar sí se puede. Bueno, es que nosotros, claro, Efesios capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo, ya le voy a decir cuál, Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración, ruego con acción de gracias. Es que yo no puedo llegar a la casa. Súplica. Sí, suplicar. Yo no puedo llegar a la casa de ustedes a decirle, oiga, hágame el favor, sírvame el almuerzo ahí, que tengo hambre. Usted enseguida va a decir, bueno, un momentico, ¿qué pasó? Que usted aquí no tiene esa autoridad. ¿Me hago entender? O intercediendo, digamos, hágame un favor, mire, él tiene hambre, démele un almuerzo. No, usted no puede hacer eso. Eso es ordenar. Pero el intercesor hace eso, el intercesor tiene el poder para abogar. Nosotros ¿qué podemos hacer? Yo puedo llegar a la casa de usted y decirle, hermano, regáleme un vasito de agua, si puede, por favor, es tan amable, le agradezco. Si me hace el favor. Eso. Y me regala. Claro. Y muchos le ordenan a Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto? Yo ato, ligo, reprendo y echo fuera y te ordeno. Y Dios haga esto y Dios haga aquello. Señor, cuida, Señor, protégese. Y lo hacen de una manera que yo digo, hey, pero ¿por qué no suplicas? ¿Por qué no aprendes a suplicar? ¿Por qué no aprendes a rogar? Entiendo yo que el que intercede es como un político que va y le dice, bueno, nómbrame aquí este fulano. Es que mira, la palabra, vamos a buscar aquí la palabra interceder. A ver qué dice el diccionario. Interceder. Hablar ante alguien en favor de otra persona. Tienen derecho de hacerlo. Sí, o sea, el intercesor tiene el poder para hacer, tiene autoridad. Claro, ¿Sí? porque si alguien que no tiene méritos para interceder, ese va a salir peor. Ajá. Claro. O sea, yo entiendo que el que va a interceder tiene más palanca que el que está mandando Sí, a que haga algo por él. Claro, si no, no lo mandaría. Y Claro. va a la FIA, está seguro de que a él, Exacto. de lo que él pida, se lo van a conceder. Exacto, y no va a él porque sabe que no lo van a dar porque no tiene tanta palanca, pero si manda al otro a interceder, pues claro que ese sí dice, oiga, mano, venga a pedirle un favor, no, hombre, me diste aquí que es que necesito esto porque es que ese man me ayudó, entonces es la palanca que tiene, o sea, intercedió, le ordenó que lo nombre y dice, bueno, sí, manito, yo le voy a hacer ese favor ahí porque... Pero no le está rogando. No, Ajá. le está ordenando. Eso es, o sea, bueno, no digamos que ordenando, pero sí hay autoridad.
Bueno, hablando de la política, pues así se maneja la política, ¿no? Bueno, Porque se deben favores. Eso, yo a usted le hice un favor, bueno, entonces, mire, mijo, necesito que me ponga ese ahí. Entonces, pero el problema, ¿cuál es? Que los supuestos santos que interceden por nosotros en ciertas religiones, ellos son igual que nosotros. Ellos no son más que nosotros. Entonces nosotros no podemos mandarlos ante Jesucristo. Eso no existe. Ahora, aquí me llama la atención que muchas personas desconocen que el capítulo, volvamos otra vez a 1 de Timoteo 2:5 y vamos a leerlo despacio. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la gente dice, pero si Jesucristo es Dios. No, es que está hablando de la parte humana, dice Jesucristo hombre. Pero no dice Jesús. Y siempre que yo leo esto, a mí me llama la atención cuando a Jesús lo llaman el Cristo. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Quién me lo recuerda? El que el Padre envió. ¿Para qué? ¿Para qué? El que el Padre envió a salvarnos. Bueno, entonces si el Padre lo envió, usted no tiene nada que ver con el Padre. Usted tiene que ver con el Hijo. Y usted no puede llegar al Padre si no es con el Hijo. Él es el único camino. Exactamente, porque allá si no nos presentamos así como que, buena, aquí llegué yo, no. No, no puede. Primero va con el Señor Jesús por delante. Porque Él es nuestro ¿qué? Dice, Él es ¿nuestro qué? Él es nuestro Salvador, nuestro intercesor. Pero es que, por eso es que quiero que vean esa figura, porque es que este versículo tiene que ver con esa figura. Dime, Marle. Redentor. No, Redentor no. Nuestro Salvador. Salvador. Conciliador. Conciliador no. Un sacerdote. ¿Nuestro qué? Mediador. No. Nuestro Redentor. Lo dijo la hermana Marelvis. Marelvis lo dijo. Él es el sumo sacerdote que nos puede presentar ante el Padre. Si usted no tiene... ¿Qué pacho? Si usted no tiene al sumo sacerdote, usted no puede entrar. La Virgen María no es la sumo sacerdote. Los santos no son sumos sacerdotes. El único que era el mediador entre el pueblo y entre Dios era el sumo sacerdote. Como muchas personas, mire, usted le habla a los cristianos acerca del sumo sacerdocio de Melquisedec y quedan perdidos. Por eso nosotros tenemos que llevar estas enseñanzas. Enséñale a la gente que Jesucristo es el sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Hebreos capítulo 7, ¿se lo saben de memoria? Versículo 11 y 12. No se les olviden esos versículos. Hebreos capítulo 7 dice, versículo 11 y 12 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden, llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio cambió, señores mormones. Mire, si usted aprende a manejar las 5 solas, a usted nadie lo va a engañar. Porque, por ejemplo. Yo tengo estoy en déficit, yo no sé, de pronto no asistí o estaba dormida, pero no tengo la primera, ni la segunda, ni la tercera, aterricé hoy en la cuarta. ¿Cuál es la primera, la segunda y la tercera sol? El lunes, el martes y el miércoles los hablamos. Lunes, solo Biblia, solo escritura. No hay otro canon.
Segunda sola, solo fe. Únicamente por la fe somos justificados ante Dios. Y tercera sola, solo gracia. La salvación es gratuita. Usted no tiene que hacer ninguna obra. La justificación no es por obras. No es porque usted vaya y haga cosas que Dios lo va a salvar. No, es gratis. Esas son las tres solas. Y la cuarta, solo Cristo. La Biblia me lleva a la fe, porque la fe es por el oír la palabra. La fe me lleva a la gracia y recibo la salvación. Perdón, la fe me lleva a la justificación. Somos justificados pues por la fe. Y la justificación me lleva a la gracia, a la salvación. Y somos salvos gratuitamente. Y el que hizo todo eso, ¿quién fue? Jesucristo. No se nos puede olvidar que Jesús es el Cristo. Jesús fue el enviado a salvarnos. No fue el Papa, ni el sacerdote, ni el pastor, ni la Virgen María, ni ningún santo. El enviado a salvarnos es Jesús. El Padre no vino a salvarnos. Vino fue el Hijo. Por eso usted puede ir al Hijo, pero al Padre usted no puede ir si no es el Hijo el que lo presenta. No sé si el rompecabezas como que se está armando, ¿verdad o no? Ya uno empieza a entender, con razón. Por favor, David. Dígame. Qué pena. Estoy en preescolar. ¿Me puede repetir la segunda y la tercera hora? La primera, solo escritura. Bueno, es que los voy a decir en latín. Anote los primeros en latín. Solis escritura. Escriptura. PT. Escriptura. Solis fide. Solis gratia. Solis Cristo. Y la quinta mañana la hablamos. No. La segunda. La segunda, solis fide. ¿Y eso Solo qué? fe. Solo fe. Oye, di la fe, hombre. No, es que toca decir los originales porque así se enseñaron antiguamente. Y hay que aprender una que Y otra la palabra. tercera, bueno, la segunda es sola fe. ¿Y la tercera? Solo gracia. Solo por gracia. Solo gracia. Gracias. Eso. ¿Y la cuarta? Solo Cristo. Solis Christe. Solo Cristo. Usted no necesita Solo nada. Cristo. Amén. Usted no necesita a nadie más. Y a mí me está, perdóneme la expresión, me está rayando el coco algo que está pasando hoy. Esta tarde que estaba estudiando la palabra y estaba haciendo videos y bueno, estoy preparándome, me llamó la atención que ahora por ahí un pastor, uno de los más famosos del mundo y otros, están con una desmedida exaltación al Espíritu Santo. Camisetas con el Espíritu Santo, logotipos de iglesias con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, pero el problema fue que Dios no mandó al Espíritu Santo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Dios no mandó al Espíritu Santo para que con su sangre nos perdonara el pecado. El Espíritu Santo no es el Salvador. Y ahí muchas iglesias están cometiendo un error. ¿Por qué? Primero porque Primera de Juan capítulo 4, ¿qué dice? Primera de Juan capítulo 4. Eso hay que aprenderlo y hablarlo con los pastores. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo logramos saberlo? Váyase para Juan capítulo 16, ya le digo el versículo, Juan 16, y ahora Lucas está largo, oiga.
versículo 13. Y el problema es que hay cristianos que están siendo engañados porque sacaron a Jesús de la iglesia. Ahora todo es Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Y qué dice Juan capítulo 16, versículo 13? Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, subráyelo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Primero, el Espíritu Santo no habla de Él. Y aquí es donde yo le hago una pregunta a los que estudian neumatología y el Espíritu Santo no nos cabe en la cabeza, señores, para saber realmente de dónde viene. Pero me llama más la atención el siguiente versículo. Versículo 14, que dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí es donde yo le digo, si usted tiene el Espíritu Santo y usted va a ponerle a la iglesia no sé qué, Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo le dice: hey, párate. La iglesia no le pertenece al Espíritu Santo. La iglesia es la esposa del Cordero y el Cordero no es el Padre, no es el Espíritu Santo. El Cordero es Jesucristo. ¿Se dan cuenta del error? Y ahora camisetas del Espíritu Santo y la paloma y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. ¡Ey, pare! Si tú tienes el Espíritu Santo, Él no se te va a revelar de Él, porque el trabajo no es revelarse a ti para que lo conozcas a Él. Él va a revelar a Jesucristo en tu vida. Interesantes estos versículos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se dan cuenta qué significa solo Cristo? Por eso cuando nos aprendemos eso, hasta las falsas doctrinas dentro de la iglesia cristiana las logramos desechar. Si sabemos manejar bien las 5 solas. Recuerden, las 5 solas no son del Renacimiento, de la Reforma. Tú estás metido en la política, el humanismo ahorita estudiando eso, que la palabra Renacimiento. No, no es de la Reforma. Realmente nacen 500 años atrás. Ya leímos en estos días, véanse los videos, ya hablamos de Berengario, hablamos de Pedro Bruis, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí un momentico? ¿Qué pasó que no? Ay, ¿por qué se me iba a apagar? ¿Qué pasó que no estaba cargando? Hablamos de Berengario, de Pedro Bruis, de Pedro Sabonalora, ¿sí? Personas que le decían al Papa: usted no es la voz de Dios es la Biblia. Ahí nació la primera sola, en el año 1047. Empezaron a decirle: usted no es la voz de Dios, es la Biblia, es la Biblia. Los mormones, según los mormones, ellos tienen los apóstoles, tienen los 70, y lo que ellos digan es la palabra de Dios. Los testigos de Jehová, si la torre del vigía dice algo, eso es palabra de Dios. No, señores, falso. Los adventistas, es que Elena G. de White lo dijo y eso es más importante que la Biblia. No, es solo la Biblia. La primera sola, de una vez bota un poco de doctrinas enseguida. Que el Corán, los mormones, que el libro del Mormón es más sagrado que la Biblia. Ay, Jesús de Nazaret. ¿Se saben el versículo para los mormones o no cuando dicen eso? ¿Quién me lo dice? A ver, lo he repetido como 20 veces en 3 años.
¿Se lo saben de memoria o no? ¿No? Bueno, se los voy a mostrar. Apréndanse. Aquí está. En el libro del Mormón hay un libro llamado Alma, capítulo 7, versículo 10. Y usted puede sin miedo tomar el libro del Mormón, Alma, irse al capítulo 7 y decirle al mormón, su Biblia no es mejor que la nuestra. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí. Alma 7:10. Dice, mire la pantalla. He aquí nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. ¿Dónde está el error? ¿Se dieron cuenta o no? ¿Dónde está el error? El error está aquí. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judá, no en Jerusalén. Equivocado. Y no venga a decir que no, Belén está 8 kilómetros lejos de Jerusalén. Es otra cosa. Con la primera sola. Con la segunda sola. No eso de que tiene que ir a hacer mandas, que tiene que hacer buenas obras, que ya se acabó. No, ya la justificación es por fe. Y hasta en la iglesia no se ha metido eso. Que hermano, mire, pacte, que el diezmo, que la ofrenda, que... No es cierto. Así no es. Entonces no hay que dar diezmos ofrendas, sí, pero no bajo eso. O sea, no esté predicando que dé dinero para que Dios le dé más dinero. Eso es falso. Solamente los que son agradecidos, los que tienen el corazón agradecido son los que dan diezmos y ofrendas. Es por agradecimiento. La tercera sola, gratia, gratis. La primera es, necesito fe para ser justificado, y para ser salvo no necesito nada. Él me da el Espíritu Santo. Él me lo regala. El Espíritu Santo se recibe por fe, gratis. Y la cuarta sola, no hermano, es que usted tiene que sujetarse, usted necesita la cobertura. Para eso es falso. Aquí al único que necesitamos es a Jesucristo. Mire que esto choca con muchas iglesias. Esto los va a hacer chocar a ustedes con ese autoritarismo que hay en la iglesia. Willington, levantaste la mano. Hermano, sí, mire, algo que últimamente están predicando es que usted tiene que estar bajo la cobertura de la iglesia, del pastor, de lo que se predica, y debe estar congregado en una iglesia. O sea, no tanto como lo estamos haciendo nosotros, en la propia casa, estudiando la palabra. Debemos estar sometidos bajo una cobertura, y es lo que le han estado enseñando últimamente a mis hijos. Pero es que el otro día estuvimos hablando que donde están ellos es muy nicolaíta. Eso se llama nicolaísmo, gobernar el pueblo. Entonces, tómale un fotocapture a esta pantalla para que le digas a tus hijos que la iglesia de Jesús, sí, hay solo 2 versículos que se reunían en el templo. ¿Cuál? El de Salomón, con los judíos también. Pero a ellos, cuando la iglesia nace, los expulsan y se empiezan a reunir en casas. Los cristianos verdaderos no se reunían en locales. Es en hogares. Que la cobertura de un pastor, cobertura de chocolate será, porque usted necesita la cobertura del Espíritu Santo. Luz Dari. Y entonces, ¿dónde queda el versículo de la Biblia donde dice, sin dejar de congregarnos? Hebreos capítulo 10, versículo 25.
¿Cuándo nace ¿Con cuántos nace la congregación, Luz Dari? Con los de la casa. Pero deme un versículo. Con 2 o 3. Ah, bueno, si te reúnes con tu marido, ya eso es iglesia. Sin dejar de congregarnos con los hermanos. Y es que tu marido no es tu hermano, tus hijos no son es que ese es el problema. Como empezaron a ir a un local, se descuidó la familia. ¿Se dan cuenta? Se reunían en los hogares, no en un local. Y los pastores no andaban encima de la gente dominándolos, ¿no? Los pastores están hechos para que la gente no se tuerza, el lobo no se los coma, no para decirle coma a la oveja y copule para que traiga más ovejas, no, para eso no. Eso es natural entre las ovejitas. Oveja bien alimentada es oveja que da buena lana y trae buenos frutos. Pero eso fue un invento. El problema, ¿sabe cuál es? Que viene ahora, van a cerrar las iglesias pronto. Y cuando cierren las iglesias, ahí sí va a empezar a crecer la verdadera iglesia de Jesucristo, porque Dios no habita en 4 paredes. Eso es un invento del ser humano. Y aquí estamos aprendiendo eso. ¿Cuántos de ustedes ya se están reuniendo en su casa una vez a la semana? Hijo, hija, mi amor, venga, ¿qué? Pues sentémonos. Yo lo estoy tratando de hacer, pero me siento incompleta. Bueno, pero es que el problema es que te enseñaron a ir a una iglesia y descuidaste esa parte. Dedícate a esa parte. Clama ante el Señor. Pero no, aquí más de uno, no, es que una iglesia, tengo que ir a una iglesia, Eso no es iglesia. La palabra iglesia son los llamados a salir afuera. Los hermanos cristianos son iglesia. Y donde haya 2 o 3, ya el Señor está ahí. No, aquí más de uno es, no, me tengo que sentar con 50 y 100. ¿Para qué vas a ir a una iglesia de 500 personas si ni te conocen? Te conocen cuando des plata. La pandemia nos enseñó que solos también podemos orar y que el Señor también nos escuchó en la pandemia. Claro. Y entonces ahí nos tocaba solos, Es sin que nadie. la pandemia fue un simulacro para lo que viene. Para lo que viene. Miren Y por lo menos a mí me sirvió demasiado porque yo de verdad que sí me afirmé mucho más porque sí lo hacía mañana y tarde y a toda hora, entonces ahí sí vivía bien. Ajá. Miren este video. Miren este video. El proyecto lo titulan Los padres eligen. No, es que los padres no eligen, pero esa voz no es la que manda. No es la voz de los padres la que manda. Es que los padres no eligen, pero esa voz no es la que manda. No es la voz de los padres la que manda. Hay corrientes que dicen que los hijos son del Estado. No. ¿Cómo así? Entonces, ¿de quién son los hijos? Metamos a los padres para que los niños tengan una vida feliz, para que nos acompañemos en estos temas. Metamos a los padres y contémosles qué le está pasando a los niños y, por ejemplo, los peligros que tienen con sus tíos, con sus primos o con jóvenes, etcétera. Padres, pónganle cuidado a sus hijos. Eso es lo que queremos, proteger a los niños desde la familia, que son los que los protegen. ¿O quién más los va a proteger? El colegio tiene muchos estudiantes, es imposible que los protejan. Metamos a los padres, involucrémonos. Eso es lo que quiere el proyecto. Así que los invito a que apoyemos el proyecto y que permitamos el debate. Qué bueno haber escuchado a estas personas, porque eso enriquece el debate. Es un debate muy bueno y que el país lo está esperando. Muchas gracias, querido presidente. Y más de uno se va para atrás. Y algo que venimos predicando desde hace 3 años, hoy es realidad. Ya entró a Colombia. Madre, ¿quieres decir algo? Madre, ¿tiene el micrófono abierto?
Porque es que el problema es ese. Que la gente se preocupó más por ir a un local y olvidó a la familia. ¿Y cuántos de ustedes tienen hijos feministas? O de la ideología de género. Y esto lo venimos diciendo hace 3 años. Y la gente, no, eso no es cierto. ¿No es cierto? Ya están aquí, señores. Ya están aquí con nosotros. Por aquí tengo cosas que mostrarles. A ver, Biblia izquierda. Mire, por ejemplo, ¿recuerdan a esta que dijo que los hijos no eran de los padres? ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan a esta otra? Que los niños podrían tener relaciones sexuales y ahora anda con Gustavo Petro. ¿Y dónde me dejan a este que fue el que acabo de decir? Por favor, hashtag familia, propiedad privada, hashtag mi hogar, mis hijos, mis reglas. Ayúdenos. Ayúdenos a entrar al grupo que hicimos de familia, propiedad privada. Ayúdenle a mostrarle a la gente, porque el día en que vengan por sus hijos, usted si no los educó, se los va a llevar, bueno, mejor dicho. Ay, no, vámonos para la iglesia el domingo, y eso van los domingos, y la familia perdiéndose, hermano, es lo que me da tristeza. Y llevando el diezmito y la ofrendita, ya yo me sentí bien porque como soy religioso, los domingos en la mañana tengo que ir a la iglesia y el marido no va, la mujer no va y los hijos no van, no, mejor dicho. No, y la nueva, ¿no? La mamá va a un lado, el papá a otro y los hijos van a otra iglesia. No, Señor Jesús. Porque los pastores se adueñaron, nicolaitas es lo que son. Menos mal. La gente está dando cuenta que lo que el Espíritu Santo dijo hace 3 años, 2 años, hoy ya lo tienen encima. Únanse. Mándenme el mensaje, los meto al grupo de WhatsApp, les envío el link. Estamos hablando porque, señores, nos va a tocar hacer una marcha nacional. Llamen a los pastores. A los pastores no les interesa esto. Les interesa el negocio, y cuando le cierren el negocio, ¿de qué va a vivir usted, pastor? Que no tiene nada, que no sabe hacer otra cosa sino mandar. ¿Se da cuenta? Como no conocen las 5 solas, entonces la persona dejó que viniera otro y le dijera qué tenía que hacer, con quién se tiene que casar, cómo tiene que vestir, qué tiene que comer, qué tiene que pensar, qué tiene que hacer. Ah, pero tú en la casa no tienes un altar a Dios, ¿verdad? Interesante. Luz Dari. No, yo no. Tiene la mano levantada. Quinta sola. Solo Cristo. Usted no necesita más nadie. Usted no necesita ninguna otra persona, solo a Jesús. Usted no necesita que el pastor la visite, usted no necesita que le ore en el local y venga y tíreme agua bendita y aceite. No, Señor, usted necesita a Jesucristo como Rey Salvador que le gobierne la vida. No necesitamos santos ni intermediarios. Él no necesita intermediario. La mamá recibió un regaño el día en que ella fue intermediaria. No sé si ustedes se acuerdan. Que le dice, Jesús, se les acabó el vino, y él le dice, mujer, pero ¿qué le está pasando a usted si todavía no es mi hora? Le pegó una vaciada ahí, ¿qué pasa? Silencio. ¿Se me fueron? ¿Dónde están? ¿Quién anda por ahí que todos están calladitos? ¿Sí me escuchan o no? Estamos muy atentos. Estoy escuchando atentamente. Sí, pero no. Estamos muy atentos y atónitos. Estoy en proceso de dormición con Joseph. y nos volvimos religiosos. Entonces me siento mal si no voy a la iglesia el domingo. Y es más, le dicen que es pecado y usted va a ir para el infierno por no ir el domingo a la iglesia. Ay, señores. Son las 8:59. Primera sola, solo escritura. Segunda sola, solo fe. Solo gracia y solo Cristo. Y le doy gracias al Señor
por ser lo único que necesito en mi vida para poder caminar y andar correctamente. El Espíritu Santo sí tiene una función, claro. Nosotros creemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Pero el Espíritu Santo, la función de Él es llevarnos a Jesús, no a Él. La función de Él en Juan 16 es exaltar a Jesucristo en nuestra vida. Dígamelo, Dari. Y es ¿Cómo dijiste? guiarnos. Pero ¿guiarnos a quién? Llevarnos al Padre. No. No. El Espíritu ¿No Santo. somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Pero a quién? Vuelvo otra vez a Juan capítulo 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El trabajo del Espíritu Santo es llevarte a Jesús. El trabajo del Espíritu Santo. Yo dije así, nos guía al Padre. No, y que Jesús es el Padre, perdón, mi señora. No me diga que se me volvió unitaria. Ya. Usted es profesor y ya se dio cuenta del error de semántica. Jesús sí es Dios, pero no es el Padre. Pues sí, por eso sí, pero un error de es que mire el error. ¿Quién es el único? único? Es un error de fondo. Espere, sí, es un error de fondo y te voy a decir por qué. ¿Quién es el único que nos lleva al Padre? Jesucristo. No es el Espíritu Santo. Pero Él nos guía. ¿A quién? ¿A quién nos guía? ¿A dónde nos lleva? No, a la verdad, o sea. A Jesús. Exacto. Escúchame. El Espíritu Santo nos muestra todo lo de Jesucristo para que por medio de Jesucristo vayamos al Padre. A ver, correcto. Préstame atención. El Espíritu Santo, micrófono, el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Y cuando usted ya sabe que es un pecador, que no hay justicia en su vida de nada y que el juicio es la muerte, ¿usted qué necesita? Ya el Espíritu Santo hizo su labor. Ahora el Espíritu Santo te lleva ¿a quién? Al Salvador. Al Padre. No, Alfa, ay Señor Jesús. Por ahora les digo que, mire, si ustedes saben manejar las 5 solas bien manejadas, no las engaña a nadie. Olfa, el Espíritu Santo te lleva a Jesús que con su sangre te limpia el pecado. Pero el Espíritu Santo nos ilumina, ¿sí o no? Sí, pero nos lleva a Jesús. Espere. Venga. Espere. Nos muestra el pecado, Escúchenme esto. Si una persona se presentaba ante el arca del pacto en pecado, ¿qué pasaba? Moría. Usted tiene que primero pasar por el Cordero. Jesús es el Cordero. Si usted se va a presentar al Padre y no tiene al sumo sacerdote, usted muere. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo te lleva a Jesús. Y Jesús te lleva ante el Padre. Ese es el orden. Ahora, disculpe. dígame.
O sea, Jesús es el mediador ante el Padre. Sí, claro, el único. O sea, de nosotros. No, el mediador no. Como el abogado, un abogado. Espere. Abogado. Espere. Primera de Timoteo 5. El único mediador, no el mediador, el único mediador ante el Padre. Por eso que alguien me diga que es el mediador también el Espíritu Santo, pare. Es que el Espíritu Santo no derramó sangre. ¿Sí? El Espíritu Santo no es el Cordero. Y las personas que hablan eso desconocen cómo era que en el pacto antiguo se hacían las cosas. Y recuerden que el pacto antiguo primero se tuvo que cumplir y después de derramar la sangre se quita, pero si no se hubiera cumplido a cabalidad, seguiríamos en el pacto antiguo. Cuando yo entiendo las 5 solas y sé que Jesús es lo único que necesito, Él es el que se entrona en mi vida. Pero David, el padre más importante, sí, pero el Padre decidió en Jesús encerrar la gloria, honra, honor y poder. Y si usted quiere adorar al Padre, tiene que adorar al Padre en su Hijo. Yadira. Entiendo así. El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, como te lo digo. Jesucristo nos lleva al Padre, ¿verdad? Sí. Para poder ser santo. Sí. Pero sin el Espíritu Santo nadie puede estar con Jesús, porque el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene la simiente en su corazón. Y usted acaba de decir algo interesantísimo. Por eso el que blasfema contra el Padre y contra el Hijo tiene perdón. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te lleva ante Jesús a que te perdonen. ¿Estamos entendiendo? Y es interesante que la Biblia dice, usted puede ofender al Padre y al Hijo. Toda blasfemia contra el Padre y el Hijo será perdonada, pero contra el Espíritu Santo no. Entonces imagínense, vamos a dar una opción, que yo necesito ir a Bogotá a comprar unos químicos, pero no quiero ir con John, con Willington, y él es el que sabe. No, con Willington no, y él es el que sabe. Hey, tú lo necesitas a él para poder ir. No te lo puedes saltar. Entonces, otra pregunta, ¿no? Diga, dale. Sí, o sea, cuando siempre hablamos de salvación, de que Cristo es el que nos salva, siempre usamos el referente del ladrón en la cruz. Sí. Usted no tenía Espíritu Santo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le dijera yo? Estoy preguntándole a... Que no, interesantísimo eso. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está el texto? Vamos a leer el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Alguien sabe el texto o no? Marcos capítulo 15, versículo 27 al 47. Vamos a buscar Marcos 15. Oiga, ¿y dónde está Gladibet, Livia, Juliet? Se acostaron a dormir. Marelvi se me fue. ¿Dónde anda Marlecita? Pero entonces, ¿qué pasó? Ajá. Acá estamos. Marcos 15, ¿qué dice Marcos 15? A ver, vamos a buscar. Póngale cuidado, Yadira. Buenas noches. Ay, tan bella. Póngale cuidado, Yadira. Pónganle cuidado, muchachos. Es que se les olvida que Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Se les olvida. ¿Ya lo cogieron o no? A partir de hoy ya no se me olvidará más. Me quedó muy claro. Marcos 15, versículo 27 al 47. Dice, a ver,
versículo 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban injuriaban, le decían, sálvete tú mismo. De esta manera, todos los principales, el Cristo en la cruz, cuando vino la hora sexta, la hora novena, no, ahí no habla, no está hablando. Mateo 27, vamos a ver qué dice Mateo 27, versículo 38. Mateo 27, 38. Esta pregunta me gusta porque un día me la hicieron y menos mal el Espíritu Santo le dice a uno las respuestas. Versículo 38. Ay, perdón, me cuentan la pregunta, perdón. Me cuentan la pregunta, lo que pasa es que llegó alguien y me estaba preguntando algo y no pude atender. Bueno, entonces la vas a contestar tú, Marle. Póngale cuidado. Cuidado, me vas a poner a contestar algo que no sé. Pues a ver si sabe o no. El ladrón en la cruz fue salvado. ¿Y no tenía el Espíritu Santo? ¿O sí tenía el Espíritu Santo? Sí lo tenían porque... Entonces, Ludari, no, un momentico, no, Ludari, no se atrapó. Ya usted sabe la respuesta, Marle acabó de llegar. ¿Qué dice Marle? Yo no acabo de llegar, sino que me distraje un instante. Sinceramente no había pensado en eso, Señor. ¿Qué voy a decir ahora que sí había pensado, que sí tenía el Espíritu Santo, que no me había puesto a reflexionar sobre eso jamás? Bueno, Mateo 27, 38 dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los que pasaban y injuriaban, tú que de esta manera también, otro salvó, confió, no, pero ¿dónde está? ¿Dónde está que él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Dónde está? No sé, estoy buscando. A ver, Lucas 23, vamos a buscar Lucas. Esta es de las respuestas difíciles pero interesantísimas, que es que a la gente se le olvida cuál es el deber del Espíritu Santo, pero como no habló en lenguas, como no hubo, se les olvida que el Espíritu Santo también trabaja de otras maneras. Dice, ojo, Lucas capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí. ¿Cuándo? Cuando esté en el paraíso. No. Está leyendo la Ludari. Solo escritura. No podemos citar la palabra, sino de que caemos en errores. ¿Qué dice la escritura? Y ahí está la respuesta. Acuérdate de mí cuando ¿qué? Vengas en tu reino. O sea que el hombre estaba reconociendo que Jesús es ¿qué? El Cristo. El Mesías. El Mesías, el Cristo. ¿Y quién fue el que se lo reveló? El Espíritu Santo es el que le dice a la persona que necesita un Salvador. Y por eso Jesús le dice, ¿lo qué? Esa es la palabra. Rearguye. Ahí está el Espíritu Santo. Es que... O sea que cuando nosotros sentimos, oímos esa vocecita dentro de nosotros que nos dice, oigan, esto no está bien. Mire que lo que hizo no le agrada a Dios. Ese es el Espíritu Santo. No, realmente esa es la conciencia tuya que está siendo redarguida por el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo. Un ejemplo entonces donde le habla a uno el Espíritu Santo, le diga, bueno, mire,
Mire, vea aquí, ¿usted ve esto? Y el espíritu que es la palabra. Esto, vea. Cuando usted lee esto, ahorita que estaban atónitos, así calladitos, que yo dije que se me durmieron, es que el Espíritu Santo, yo estoy hablando aquí, pero el Espíritu Santo allá le está diciendo, mire, esto es así, así, así. Y él Exactamente, le está hablando a su mente. Sí, pero entonces hay que a veces mirar que también la mente de uno a veces... Sí, de pronto, es decir, si la mente de uno está andando correctamente, pues sí se es confiable, ¿no? Bueno, si el pensamiento es acorde a lo que dice la palabra, porque es que ahora hay una mano de falsos profetas diciendo cosas del Espíritu Santo que no son. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Y yo, ¿y cuándo se me fue a mí el Espíritu Santo? ¿Cómo así que bienvenido a este lugar? Vladimir. A eso iba. Lo que pasa es que me han preguntado y me han dicho, pues, esto. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es quien nos redarguye y pues guiar a nuestra conciencia, nos dice, mira, estás haciendo mal, no vayas por aquí, no vayas por acá, no hagas esto, no digas aquello. Me queda a mí la duda. Bueno, yo creo que da una respuesta, pero no sé si es la respuesta correcta. Claro, estoy hablando de terceros y pues ya también la cosa ahí se complica. Uh-huh. Cuando un pastor, una persona que está al frente de una congregación, un hermano, está haciendo, por ejemplo, siendo infiel a su esposa, haciendo cosas malas, de verdad, pues cómo queda uno allí con el Espíritu Santo, pues porque, cómo tú vas a estar al frente de una congregación sabiendo que tú estás haciendo algo malo y igual tienes palabra, igual revelación, igual dices y pues lo que dices es correcto, pero o sea, tú estás haciendo algo mal. ¿Cómo queda uno ahí en ese sentido de cómo llegarle a explicar a esa persona, oye, pero tú estás mal? Porque mira, estás en pecado, estás haciendo esto, o sea, ¿cómo queda uno el regaño que el Espíritu Santo debería estar haciendo a nosotros en ese momento? Pues? Primera de Tesalonicenses 5:19. ¿Qué dice? Búscalo, por favor. A diferencia de ciertas religiones y sectas, yo en esto soy muy delicado con las personas que dicen que como ya somos salvos, la salvación no se pierde. Ya yo soy delicado en eso. Yo creo que sí, la salvación es por gracia, es gratis, pero hay que ser serios y seguir orando, seguir leyendo la palabra, para que no vayamos a creer que... ¿Sí? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses? Porque si nos dejamos enfriar, yo no creo que ya, porque como ya nos salvaron, entonces, no, yo creo que hay que permanecer uno firme, fiel hasta el final. Sí, porque si no el león no andaría rugiendo, el león rugiente no andaría por ahí buscando devorarlo a uno. Que eso es una... Bueno. Es muy peligroso cuando uno dice, cuando se dice que ya por gracia somos salvos, entonces uno se echa como con las petacas, ¿no? Sí, no, es que... Ya me salvé. No, pues... Ya para qué me voy a poner a madrugar, ya para qué voy a hacer esto, ya para qué, si ya somos salvos. Entonces se descuida la vida espiritual. Por eso es que muchos caen, porque como ya yo soy salvo, entonces yo puedo pecar, como decía José Luis de Jesús Miranda, Creciendo en Gracia. Gladys, ¿lo encontraste? ¿Qué dice? Sí, señor. Primero de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al espíritu. Entonces, hay personas... Y con lo que dijo, ya disculpe, hermano, con lo que dijo la hermana Marle, pues hay también cosas que uno hace, pues que no son tan graves en ese sentido, pues porque conozco dícese pastoras que están al frente de la congregación, no han orado obviamente para que el Señor ponga el pastor de esa congregación y ellas dicen que están muy bien, que ellas, o sea, que ellas son las pastoras, que ellas son las que tienen que hacer ese trabajo y pues
si no hay hombres que se levanten dentro de la congregación, obviamente pues alguien tiene que seguir, pero ella no lo ve mal, ella no ve que está yendo contra la palabra, pero Bueno, pero no sabe, oye, pero es que te ¿dónde está el metiste, Espíritu Santo en ti? Oye, porque Gladys, lo que pasa es que ya ahondaste en otro tema, pero quiero hablar presten atención para que se aprendan bien la doctrina de este. No apaguéis el Espíritu Santo, sépalo, que esos pastores que han tenido el Espíritu Santo y lo empiezan a apagar, el Espíritu Santo les empieza a decir, no lo hagas, y él lo hace. Es que Dios no hizo robots, Dios hizo seres humanos que pueden tomar sus propias decisiones. Y hay unos que están esclavizados en el pecado. Entonces lo empiezan a apagar. Efesios 4:30, ¿qué dice, Gladys, por favor? Efesios 4:30. 1, no apagues el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le dice a uno, hey, mijo, no quiero que hagas esto, y tú vas y lo haces. Y después vuelve y te dice, mijo, pero ¿qué pasa? No hagas esto, y tú vas y lo haces. ¿Ya estás qué? Apagando el Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 4:30? ¿Y dónde anda lejos, Gladys? sí, si alguno puede recoger ya la turbina, porque ya es muy tarde y pues Bueno, hay que recogerla. ¿qué dice el 4:30? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, que dice, no lo apaguen. Y aquí no lo contristen, o sea, no le entristezcan. ¡Ojo! No hagan eso. ¿Por qué? Ay, porque les va a pasar lo de Hebreos capítulo 4. Váyanse para Hebreos 4, que de tanto dele, ¿qué va a pasar? Hebreos 4, versículo. Espere que yo tengo Hebreos, es el que más he estudiado, uno de los que más he estudiado. Hebreos 4:6, 4:4, no. Ya un momento, 6:4, 6:4, espere, creo que es 6:4. 6, sí. ¿Qué dice Hebreos 6:4? Hebreos 6:4. Nótese que lo vienen apagando, lo vienen contristando, ¿y qué sucede? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y sigue en el capítulo 10:26, ahí va pegadito el 10:26. ¿Qué dice el 10:26? 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y esa doctrina la terminamos con Romanos capítulo 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante? Bueno, 21 no, más adelante, pero la base es desde el 21. Romanos 1, versículo 1, versículo 24. No, desde el 21, sí, léalo completo. 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sigan, por favor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se descendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios se le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hasta ahí. Hasta ahí. Noten una cosa. Váyanse al versículo. A ver, ya les digo. Cambiaron, por lo cual, al versículo 24. Y subrayen la frase, por lo cual también Dios los entregó. En el versículo 24. Espérense que yo lo voy a hacer. Que me acabo, lo he predicado tantas veces y me acabo de dar cuenta de esto. 1.24, la frase, por lo cual Dios los entregó. 24, ¿dónde está? Aquí. Ahora subrayen la frase 26, por esto Dios los entregó. Versículo 26. Y versículo 28, ¿qué dice? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. 3 veces en el mismo versículo, señores. ¿Qué significa eso, Gladibet? ¿Qué significa eso, muchachos? Que Dios le dice, no, mire, y sigue, pero ven, y sigue. Mire, mijo, pero yo morí por ti. Ah, no quiero obedecer, sí que vaya pues. Ese es el problema de predicar y pecar. Ese es el problema de servirle a Dios y seguir pecando. No entender que Dios te da alargue porque es misericordioso, es misericordioso, es misericordioso. Un pastor no cae de la noche a la mañana. Son meses cayendo poco a poco. Constrictó al Espíritu Santo y lo apagó. Entonces, ¿qué hace Dios? Vaya y lo entrega. Esa es la respuesta a esa doctrina, no se te olvide. Para los pastores que se están torciendo. Gracias. Que tienen el Espíritu Santo, pero lo apagan. Y para esos que andan predicando que no, la salvación no se pierde, yo creo que hay que tener más mesura. Yadira, levantaste la mano. Hay un versículo que habla de Pablo, donde dice que ya él lo juzgó. Ah, pero ese era un muchacho de la iglesia que se hizo un problema sexual ahí con la madrastra. Se la llevó a vivir, pero no aquí. Como para exhortarlos antes de que se pierda su alma, mejor. Sí, señora. Bueno, mis hermanos, 9:28 de la noche. ¿Ustedes no tienen ganas de dormir hoy? Gloria al Señor. A mí me alegra estas noches donde queremos seguir derecho. Para los que están en Facebook, Dios les bendiga. Los que nos ven en YouTube, Dios les bendiga. Recuerden, muchachos. Bueno, dejemos esto aquí un momentico así, apaguemos.